Casi han visto ustedes al consejero territorial en Cataluña diciendo que es horroroso la mala inversión de un Estado, el español por supuesto, que no tiene una alternativa para un caso de sabotaje como este. Y lo que omite ese consejero es que este sabotaje ha estado tan bien dirigido por quien lo haya hecho que han cortado las dos líneas del cable que no era cobre, Alfredo Perdiguero, sino que son las líneas de fibra óptica por las que se garantiza la seguridad de las líneas del AVE. Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía Española, no es así, no es que hayan cortado una, es que sabían también lo que hacían, que han cortado la segunda, con lo cual por seguridad se dejó de transportar esos aves. Primero han entrado por una zona en la cual no hay cámaras, es decir, han hecho un corte de 1 metro por 50 en la valla que protege toda la línea del AVE a nivel nacional. Una zona que está sin cámaras, por tanto sabían dónde entraban y, como bien dices, han cortado el cable principal y el redundante o el secundario de fibra óptica en los dos sentidos. Y luego se han llevado simplemente 25 centímetros de cable de cobre, que era por la que el primero que llegase podía pensar que podía ser de eso. Y 4 piquetas, que son las tomas de tierra, lo cual hace que sea imposible, aunque conectes la fibra óptica, sea imposible restablecer el fluido eléctrico. O sea que esto no es un sabotaje hecho por cualquiera, hay que entender y mucho de lo que se está haciendo, ¿no? Por supuesto, hay más cables en la misma zona de la que han cortado. O sea, han ido a cortar expresamente el que dirige toda la fibra óptica, el que comunica todos los trenes y todas las estaciones, y el secundario, el redundante que está para en caso de que falle el primero, y se han ido a la vía de enfrente a hacer lo mismo. Es decir, el que lo ha hecho ha sido con conocimiento de causa, sabiendo perfectamente lo que hacía y sabiendo por dónde entraba la zona que lo ha hecho. Y en estos momentos la responsabilidad de la investigación obviamente es de los Mossos d'Esquadra, pero ¿cuáles son las hipótesis que se barajan? Yo esta mañana he hablado con los Mossos en principio están investigando a ver qué o de qué forma. Al no haber imágenes es muy complicado el poder puntualizar quién o de qué forma. También Adif ha presentado la denuncia ya, por tanto ya tendrán que establecer un operativo de investigación suficientemente grande como para ello, pero al consejero decirle que sepa que la seguridad está desde hace ya muchos años a cargo de los Mossos d'Esquadra en Cataluña, por tanto tendrá que exigir responsabilidades a sus policías, a sus Mossos d'Esquadra, en el sentido de que no han protegido bien la vía o que no han hecho lo que debían hacer, porque ya se lleva advirtiendo desde interior mucho tiempo que la vía no está suficientemente protegida con respecto a lo que debe ser lo que es el AVE en sí. Por tanto, ahora habrá que pedirle responsabilidades a ese señor, no a los Mossos, porque los Mossos hacen el trabajo que les mandan, pero este señor responsable de ello sí que tendrá que decir lo que tenga que decir. Porque el dato es definitivo. El hecho de que en Cataluña se produzca la mitad del total de los robos de cableado de cobre de toda España significa que en Cataluña pues es más fácil llevarse el botín. Millonario botín, por otro lado. Desde luego. Gracias a la reforma del último Código Penal sí que se han endurecido las penas, porque hasta entonces denunciábamos policialmente que era ridícula la pena que había para el daño que producían, es decir, no el valor en sí del cobre que se llevaban, sino el mal que producían a pueblos, ciudades o en ese caso a los usuarios del AVE. Y se ha endurecido de 1 a 3 años el que se lleva cualquier cable o cualquier sistema de luz. Esa es la ley Mordaza, ¿no? La famosa ley Mordaza. Viene el Código Penal. La ley Mordaza. Y sí que está bien decirlo porque, hombre, las mordazas son otra cosa muy distinta. Pero los datos es que son muy elocuentes, porque en 2014 la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 2.308 personas. 2.308 personas. ¿Por qué y no recuperaron, se dice quiénes pero déjame dar los datos, que es alucinante. Y recuperaron más de 529 toneladas de cobre y cerca de 3.700 kilómetros de hilo de cobre robado. Fíjense ustedes, claro, esto es un pedazo de fortuna la que se hace, porque mueve un dineral. Y fíjense, otro dato a tener en cuenta. En el periodo 2011-2014, los ladrones de este suculento atraco que hacen constante a las vías de tren española, de 2011 a 2014, en 3 años, se llevaron a cabo un total de 11.442 detenciones.
11.442. Se recuperaron más de 2.600 toneladas, que se dice pronto, de cobre y más de 17.300 kilómetros de hilo de cobre rodado. Tonelada de cobre, 5.000 euros. A 5.000 euros la tonelada. Lo que pasa es que yo creo que en este caso estamos ante un problema mucho más grave, porque el robo de cobre, con ser gravísimo y con provocar efectos gravísimos, no deja de ser un robo con un afán de lucro, un fin de lucro, el de toda la vida de Dios. Un atraco. Un robo de cobre para venderlo en el mercado negro y sacarse un dinero, con lo cual es grave, sin duda, pero desde mi punto de vista es mucho menos grave que un sabotaje que tiene una evidente marca política o un evidente trasfondo político. O sea, la línea del AVE no se sabotea por una gamberrada de unos chavales que vamos a tirar unos huevos a la puerta el día del carnaval, no. La línea del AVE en Cataluña se sabotea con fines políticos en un momento de tremenda tensión política en esa comunidad autónoma. Es decir, que yo investigaría este hecho como un acto, si no terrorista, filoterrorista. Esto es terrorismo, esto es un sabotaje político y esto tiene un calado muchísimo más hondo que robar cobre. Y hay que investigarlo. Y desde luego la responsabilidad policial o de interior corresponde a los Mossos de Escuadra. Pero aquí yo creo que tiene que intervenir el Estado a investigar por un delito que, si no es terrorismo, lo roza, lo bordea el terrorismo. Esto a mí me parece muy grave, mucho más grave que robar cobre. Pero es que los datos del cobre lo que traen causa directamente es el volumen ingente de robos que se están produciendo y que todos son en Cataluña. La mitad de todas estas cantidades de toneladas, de todas estas cantidades de delincuentes, son de robos que se han producido en la línea de AVE de Cataluña. Obviamente la trascendencia de esto, como decíamos, es mayor precisamente porque se trata de un boicot, de sabotear directamente esta línea, claro. Lo que dices del cobre es cierto. Lo que habrá que ir puntualmente es contra las chatarrerías ilegales, que son las que compran y las que lleven. Es decir, los que al final roban el cobre son rumanos, son bandas... Parece ser que va a China buena parte el 95% del cobre que sale de España va a China. Es decir, ayer hablaba con los compañeros de Guardia Civil y creen que cada vez que viene un barco de China va cargado, es decir, se incrementa cuando va a entrar un barco de China en España, se incrementa el robo, se multiplica por 100 el robo de cobre y casualmente pensamos que es por eso. Entonces está focalizado. Pero que hoy no es cobre. No, bueno, pero claro, a veces Isabel está claro, sí, no está claro, pero bueno, pero que lo que tú dices, Isabel, Perdón, te iba a preguntar que esto es un delito. Se ha puesto en riesgo la seguridad de los viajeros que iban en los trenes AVE que en ese momento estaban circulando. En la reforma del Código Penal se ha incrementado de 10 a 20 años. O sea, en estos momentos, si detuvieran ahora mismo a los que han saboteado, ya no es robo de... ¿Qué es lo que les pasaría con el Código ya penal que tenemos, con todas las reformas? Contempla que 1 a 3 años el robo de cobre cuando se produce en instalaciones eléctricas o tal, y si se produce un grave trastorno o peligro para la vida e integridad física de los ciudadanos, sería de 10 a 20 años. Por tanto, porque sería en este esta caso, pena. Insistimos, no es robo de cobre, es que es fibra óptica que ha paralizado y afecta a la seguridad. 13.000 usuarios. ¿Cómo está tipificado? O sea, Eso. ¿Qué tipo de delito es? ¿Cómo está tipificado? No es un robo, es un hurto. Se considera hurto, delito... ¿Interrumpir la línea del AVE? No. ¿No es un atentado? Lo que en principio... A ver, claro, si es que el problema es que policialmente podemos decir atentado, daños, hurto. El problema serían unos simples daños. A nivel policial serían unos simples daños. Ahora hay que mirar el trasfondo, que el juez, si se imputase a alguien, quiere decir que es el juez el que sanciona al final. Es decir, nosotros no ha habido nada más que policialmente hay unos daños en unos cables, un cableado, ya sea fibra óptica o tal, y serían unos daños. El trasfondo de la peligrosidad o la integridad de los ciudadanos le correspondería al juez. Sí que en el informe policial se puede apuntar y sí que el juez el que tiene que entender, pero principalmente es eso. O sea, nosotros policialmente no vemos el trasfondo de que hay 13.000 usuarios afectados y que ha habido 40, 50, 100 trenes perjudicados por esto. Nosotros policialmente... Por no mencionar los intereses comerciales de las empresas que están vendiendo AVE fuera de España. O sea, es que esto tiene mucho calado, es que esto no es una gamberrada. Esto tiene muchísimo calado político y económico. Como periodista puedes especular que es un atentado, que es evidentemente un filoterrorismo, es cierto, puede ser, pero nosotros policialmente no podemos aventurar esto. Es decir, tenemos que hacer un informe puntual. Bueno, es robo porque hay fuerza en las cosas, porque han roto la valla, han roto las arquetas de hormigón entonces cuando no es solo hurto, es robo, ¿no? Hay fuerza en las cosas. No, pero cuando accedes para hacer al bien sí, pero no se han llevado nada. Sí, se han llevado 25 centímetros, claro. Con lo cual ya hay un robo. Pero vamos, en cualquier caso es lo de menos, porque esa pena sería pequeñísima, luego hay que ir a lo más. Lo que ocurre es que si no encuentras a nadie, es decir, si han ido justo donde no hay cámaras y nadie lo reivindica, pues se va a quedar en nada. Y es un perjuicio gravísimo que se va a quedar en nada. Entonces, lo que tiene que hacer plantearse el consejero de la Generalitat, que anda
criminalizando al mundo entero, es que tiene que reforzar la seguridad, que tendrá que poner más cámaras y que tendrá, de todos modos, tendrá también, porque esto es muy trascendente por lo que estamos hablando, pero para los ciudadanos de Cataluña que les votan, que se lo tienen que plantear, ¿no? Lo que tienen que plantearse es que si la mitad del robo del cobre se produce en Cataluña porque los cuerpos y fuerzas de seguridad de Cataluña, que es la Generalitat, no cumplen con su cometido, algo tendrán que replantearse. Porque es que esos ganaderos, esos agricultores que invierten toda su capacidad económica en tener su riego por gota o tener su cableado para que esté informatizada su huerta o sus ovejas tengan la comida a tiempo, cada vez que le roban el cobre les hacen un estropicio tremendo. Pues tendrán que pedir cuentas a sus gobernantes, que es lo que hay que hacer cuando uno vota, no meterse en aventuras, sino pensar qué me está dando mi gobierno autonómico o qué me debería dar mi gobierno autonómico que no me da, y ahí es donde hay que poner la papeleta. Máxime con la información que está hasta por escrito, porque aquí nos hemos molestado en buscar los datos y resulta que este verano el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, alertaba y pedía a los Mossos de Escuadra que extremaran la vigilancia, porque estaban hasta aquí, de los robos del cobre en ese caso, y del coste y del trastorno y del peligro en la seguridad de la vía por esos cortes y esos robos. Pero es que eso pasaba este verano y lo hacían en unas declaraciones públicas, que aquí lo hemos recogido, pero es que está hasta por escrito. El Ministerio de Fomento alertó por escrito a la Generalitat de Cataluña de la cantidad de asaltos a las vías y además de avisar por carta a la Generalitat, avisaba sobre el impacto en la seguridad de la circulación del corte de cable por robos. Por lo tanto, yo creo que a esta cuestión hay que añadir la gravedad como decía Víctor, de poner en peligro a los viajeros ante esos cortes en las vías que, oye, no sé, pero si los detienen, a mí me encantaría que todos estos miles de detenidos que hemos hablado se les imputen delitos contra la seguridad de la gente, que son mucho más graves que el robar un trozo de cable y hacer un negocio. Claro. Sin duda. Yo, además de lo que decía Isabel, de un trasfondo político por la situación política que tenemos con el problema de Cataluña, hay una apuesta muy clara del Gobierno, y se está demostrando estos días, con inauguraciones un día sí, otro también, por la alta velocidad. El Gobierno ha apostado por esto en detrimento de otras cosas, de otras infraestructuras, por ejemplo, la ampliación de la red de carreteras y demás. Y esto coincide con un momento de especial sensibilidad porque vamos todos a votar dentro de 2 meses y medio. Entonces, también el problema catalán, pero yo veo también la intención de perjudicar a quien está en el Gobierno por su apuesta hacia la alta velocidad. ¿No? Y luego incidiendo en lo que decíamos antes de por qué la sociedad catalana castiga al Gobierno de España y culpa al Gobierno de España de sus problemas en vez de culpar a su Gobierno, que es directamente responsable, pues por la manipulación informativa. Porque yo estoy absolutamente segura de que hoy los periódicos, los radios, los medios de comunicación catalanes están diciendo falló la seguridad del AVE, falló el Ministerio de Fomento, la culpa la tiene el Gobierno de España, y nadie está asumiendo la responsabilidad de que las competencias en materia de seguridad llevan décadas transferidas a la Generalidad de Cataluña y en consecuencia son los Mossos los que tienen que colocar las cámaras, comprobar el vallado y asegurarse de que eso no ocurra. Pero, en fin, una mentira 100 veces repetida acaba calando, como ha quedado ampliamente demostrado en Cataluña, ¿no? A no ser que el Gobierno de España, sea cual sea, cuando le digan es que usted tiene la culpa, digo, pues ahora sí, le quito la competencia. Efectivamente, estamos... Pero al día siguiente, a ver si se le mete un calcetín en la boca a estos que no hacen más que protestar. Bueno, pues si usted protesta, se lo quita. Yo sin necesidad de calcetín, pero estoy absolutamente de acuerdo. Es verdad. Cuando alguien no cumple con su obligación... Me quedo con la competencia. Cuando alguien no cumple con su obligación... le mando ahí los policías que haya que mandar, las cámaras, y a ver si siguen robando cobre. No, si no hace falta mandar a nadie. Con que tomes tú el mando de los Mossos de Escuadra, seguro que funciona muy bien. Pues además, como quieren desconectarse, yo creo que hay momentos hasta, no sé... jocosos. Vean el tuit de Rosa Díez, digo, se puede interpretar de manera jocosa o irónica. Dice: el robo del cobre en el AVE de Cataluña, o cómo cortar por lo sano la conexión con el resto de España. Que se vayan preparando, ¿no? Si es esto lo que quieren. Y fíjense en unos momentos en los que se ha producido no solo de esa inestabilidad terrorífica que está generando la situación después de estas elecciones del 27 de septiembre en Cataluña,